doctora Gabriela Portillo y compañeros. A mí me toca hablar sobre dinámica constitucional. Bajo este epígrafe se agrupa parte de los temas referidos al proceso de dar vida a las constituciones, expresión tomada de García Cuadrado, quien a su vez lo toma de Hans Kelsen, cuando esto se refiere al tema jurídico. Dentro de la brevedad del ensayo se desarrolla el tema relativo de quién implanta una nueva constitución, cómo se modifica y algunos de los aspectos relativos a su interpretación. Asimismo, me toca hablar del poder constituyente, o quién crea la constitución. García Cuadrado hace referencia al poder constituyente y señala que con esa posición política y jurídica que ocupa aquel órgano, tiene el poder de implementar una constitución o, llegado el caso, modificarlo. El poder constituyente es la voluntad originaria creadora del orden jurídico y por lo mismo no sujeta a ninguna norma legal anterior. Según Pérez Serrano, el concepto de poder constituyente indica: cuando en nuestra disciplina se habla de poder constituyente, se alude al poder singular y extraordinario por virtud del cual el pueblo que venía viviendo sin constitución se da su primer ley política tipo liberal moderno, o al menos una reforma y modifica el código político preexistente, no tomando en cuenta más constituciones que las revolucionarias, las recientes y nacidas en el acto de normación solemne y excepcional. Resultan ser características fundamentales del poder constituyente dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho las siguientes. El poder constituyente es el pueblo como titular de la soberanía de la nación. El poder constituyente tiene como principal función establecer el ordenamiento jurídico político del Estado por medio de promulgación de una constitución. Y el tercero sería el poder constituyente puede ser originario o derivado. Gracias. Buenas tardes, doctora Gabriela Portillo. Mi nombre es Alejandra María José Cordón Alarcón, integrante del grupo 4. Yo les voy a hablar sobre los límites del poder constituyente, los cuales son dos: de forma y de contenido. Las de forma se deben utilizar con el debido procedimiento de la Constitución a reformar. Quienes pueden reformar son el Congreso de la República y la Asamblea Nacional Constituyente. Esto nos lo explica en el artículo 278 de la Constitución de la República, en el cual nos dice que para reformar un artículo el Congreso debe tener el voto afirmativo de algunos de sus miembros que lo integran. Luego harán una asamblea nacional en la cual le revisarán estos artículos y luego se lo comunicarán al Tribunal Supremo Electoral, donde ellos fijarán fecha para las elecciones en un plazo máximo de 120 días. Las de contenido: si la Constitución a reformar tiene cláusulas o partes que no se pueden modificar o por presentar rigidez, se le denominan contenidos pétreos. Si se realiza violentamente o indebidamente el procedimiento, esta reforma será inválida. Esto nos lo dice en el artículo 281, el cual dice que en ningún caso se podrán modificar los artículos 140, 165 del inciso G, 186 y 187, y tampoco alguna cuestión que tenga que ver con república de gobierno. Las normas pétreas también se denominan cláusulas intangibles o de garantía de perpetuidad. Las cláusulas intangibles solo pueden tener lugar dentro de una constitución democrática si son de carácter temporal. Para continuar, vamos a hablar sobre las clases de reforma que permite nuestra Constitución, que son las encomendadas exclusivamente a la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano de tipo extraordinario y temporal. A ella nuestra Constitución le da la tarea de modificaciones sustanciales relacionadas con la organización del Estado y el reconocimiento de nuevos derechos habituales del país. Tenemos también las encomendadas al Congreso de la República, que es un órgano ordinario y permanente. Nuestra Constitución le permite al Congreso de la República realizar reformas pequeñas
aplicables a la Constitución. Pueden ser domésticas, por ejemplo. También tenemos por exclusión a los artículos pétreos, que son artículos que garantizan la estabilidad y la seguridad de nuestro sistema de gobierno. Vamos a hablar también sobre los órganos facultados para la realización de las reformas constitucionales. Como primer órgano tenemos a la Asamblea Nacional Constituyente, que es la única que posee la facultad de reformar los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 2 de nuestra Constitución, que son los artículos, el artículo 3 al 46, que es donde se refieren a los derechos humanos. En ellos también se mencionan, por ejemplo, el derecho a la igualdad, derecho a la defensa, la libertad de locomoción. Todos estos derechos son de carácter normativo. Para realizar dichas reformas se debe tomar en cuenta el artículo 278, donde se mencionan que es indispensable que el Congreso de la República tenga el voto de 2/3 partes de los miembros que la integran, para así convocar a una asamblea constituyente donde se señalarán los artículos para revisarse y luego se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que se fije una fecha donde se llevará a cabo las elecciones dentro de un plazo máximo de 127 días. El segundo órgano es el Congreso de la República, que es un órgano ordinario y permanente. El Congreso de la Reforma reformará los artículos de 1 y 2 y 47 al artículo 139, los artículos 142 al 164, exceptuando el inciso G del artículo 165. También se va a reformar los artículos 166 al 185. Se pueden reformar de igual manera el artículo 188 al 277 y 279 y 280. Pero para su reforma siempre se deberá contar con el voto de las 2/3 partes del total de diputados, como bien lo mencionábamos anteriormente. Y estas reformas se deben ser ratificadas, mejor dicho, deben ser aprobadas por el pueblo mediante una consulta popular. Y como tercer órgano tenemos a los artículos pétreos. Mi nombre es Heidi Sosa, les estaré hablando un poco de lo que son los artículos petreros. Dichos artículos regulan lo relativo al Estado de Guatemala, su soberanía, la facultad del Congreso para desconocer al presidente de la República si éste continuará ejerciendo su cargo habiendo vencido el periodo para el cual fue electo. Todo Estado como su ordenamiento jurídico es diseñado con ánimo de permanencia en el tiempo. Esto implica que su normativa debe ser dinámica para poder afrontar los diferentes fenómenos que la organización política enfrente en su devenir histórico. Dichos cambios pueden producirse primordialmente a través de la reforma constitucional, la interpretación constitucional y los movimientos violentos. Podemos indicar que constituyen un proceso de adecuación de la norma a la realidad y viceversa. Muchas gracias. El derecho constitucional es el arte de la interpretación que engloba 3 mecanismos. El primero es interpretar, es desentrañar el significado y el sentido de un texto normativo. El segundo es integrar, es precisar el significado de una norma dentro de un sistema jurídico. Y el tercero es construcción, que consiste en descubrir y explicar la intención política que tuvieron los autores de dicha norma. La interpretación constitucional, conforme al autor que la realiza, se clasifica en auténtica y legislativa, judicial o jurisprudencial, doctrinaria y científica. En cuanto a las reglas utilizadas dentro de la interpretación constitucional, existen 4. La primera es la interpretación teológica o finalista, que dice que toda constitución consagrada jurídicamente es una finalidad que es definitiva de la idea política. Buen día, compañeros, doctora. Mi nombre es Gilma Yesenia Velázquez. Continuando con el tema de mis compañeros, les voy a hablar sobre las 4 reglas que debería aplicarse a la interpretación constitucional. Como primera regla tenemos la interpretación teológica o finalista, que nos habla que toda constitución consagra jurídicamente una finalidad que es, en definitiva, la idea política dominante en la sociedad, su creación y su funcionamiento. Como segunda regla tenemos la interpretación semántica. Esta interpretación es recomendable en aquellos casos en que las palabras empleadas
por el Poder Constituyente tienen un significado indeterminado, ambiguo o carente de claridad. Como tercera regla tenemos la interpretación semántica. Esta interpretación de las cláusulas constitucionales no deben ser efectuadas de manera aislada, generando contradicciones entre ellas. Y por último tenemos la interpretación dinámica, que esta herramienta es sumamente útil para mantener actualizada una constitución.